Buen día, jóvenes. En esta sesión vamos a terminar con la primera unidad. Recordemos las unidades que tenemos. Tenemos 3 unidades. La primera unidad es límite y continuidad. La segunda unidad tiene que ver con derivación. Para simplificarlo, derivación. Y la tercera que tiene que ver con integración. Voy a tratar en esta clase de terminar con la primera unidad, y la segunda unidad la vamos a parcelar. Voy a tener en 2 secciones, y la idea es que en la primera prueba esté límite y continuidad y parte 1 de derivación, y en la segunda prueba parte 2, y en la tercera prueba integración. Ojalá se nos dé en el tiempo, pero esa es la idea. Ahora de la primera unidad, que es el límite. El límite es la primera unidad. Vimos el concepto informal de límite, concepto informal. Del límite. Después vimos álgebra de límites. Álgebra de límites. Límites de la forma 0 sobre 0. Y límites trigonométricos. Y ahí quedamos. Tal vez me está faltando algo, pero con lo que está allí en pizarra se cubre casi todo lo que nos vi. Vamos a analizar la siguiente gráfica. Aquí tenemos de la función e igual logaritmo natural de x. Aquí tenemos la función logaritmo natural. Entonces vemos que el límite de la función logaritmo de x, cuando el x tiende al valor 0, por la derecha, eso tiende a menos infinito. Este tipo de límites se conoce como límite infinito. Es decir, cuando x tiende
a un número real, las imágenes crecen mucho. ¿Qué otra función ya conocemos o que ustedes han visto en trigonometría? Allí seguramente le enseñaron la función tangente. Otra función donde sucede eso, otra función, luego tenemos la función tangente de x. La función tangente de x no está definida en los múltiplos de pi medio. Pi medios, 3 pi medios, y aquí vamos a poner menos pi medios. Aquí está el pi. Entonces nos vamos a concentrar aquí en pi medio. Límite de la función tangente de x cuando el x tiende a pi medio por la izquierda. A pi medios por la izquierda. Las imágenes se van a infinito, a más infinito. El límite de la función tangente de x cuando el x tiende a pi medio por la derecha. Se va a menos infinito. Es decir, cuando el x tiende a un número real, las imágenes crecen mucho. Límite infinito. Límite infinito. El valor x igual a, en este caso pi medio, se denomina asíntota vertical. Ahí tenemos. Límite, para darle un título, para separarlo del otro, límite al infinito. En este caso, tenemos el límite de una función cuando el x tiende a más menos infinito, a más infinito o menos infinito. Ilustremos alguna función donde suceda esta situación. Sí, el límite de f de x cuando el x tiende a más infinito, o límite de f de x cuando el x tiende a menos infinito, es un número real. Este número se llama asíntota horizontal.
Ahí está. Vamos a ilustrar gráfica donde tengamos allí asíntotas horizontales. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Cuando es asíntota vertical, ¿es como los gráficos que mostró antes? Claro, cuando el denominador se hace cero, ¿no? Ah, ya, profe. Cuando el Gracias. denominador es cero, ahí es la asíntota, SX es la asíntota horizontal. Aquí hay que calcular el límite, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la función e elevado a menos x cuadrado, que es una función par, ¿cierto? Es una función par. Y tenemos la gráfica, pasa por el 1 y tiene esta forma. Bueno, no salió tan bien la gráfica, pero ¿qué visualizamos? ¿Qué visualizamos? El límite de e elevado a menos x cuadrado, cuando el x tiende a más infinito, este valor se achica, ese es 0. Y lo mismo el límite de e elevado a menos x cuadrado, cuando el x tiende a menos infinito, también es 0. Entonces, y igual a 0 es la asíntota horizontal. ¿Qué otra gráfica podemos, de las conocidas, podemos manejar? Veamos si en el documento... No tengo ninguno. Ejercicio. Vamos a presentar aquí dos ejercicios donde, como sucede en esto acá, que se vaya a más infinito tiende a cero y menos infinito tiende a la misma asíntota. Aquí en el primero. En el otro va a tender a distintas asíntotas. A distintas ejercicios. No todos los límites cuando el x tiende a infinito tiende a un valor real, ¿ya? Imaginemos la parábola e igual a x cuadrado. Si el x se va a infinito, la imagen también se va a infinito. Determinar asíntotas horizontales de primero f de x, pongamos x cuadrado más 1, x cuadrado más 2. El límite de f de x cuando el x tiende a más infinito. Vamos a hacer por separado. Y aquí nos apoyaremos en la siguiente situación o siguiente límite.
el límite de 1 sobre x cuando el x se va a más o menos infinito. Es claro que crece mucho el denominador, por lo tanto todo ese límite es 0. Todo ese límite es 0. Voy a borrar esta parte para que el desarrollo me quede bien particionado y ahí me va a quedar poco espacio. Pero eso es lo que vamos a hacer aparecer allí. Para lograr eso, entonces vamos a factorizar tanto en el numerador como en el denominador. Notar que el límite de x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, cuando el x tiende a infinito, es de la forma infinito sobre infinito, o sea, una forma indeterminada. Aquí, en forma algebraica, vamos a romper la indeterminación. Entonces vamos a tener el límite de x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, cuando el x tiende a más infinito. Eso es, factorizo por x cuadrado. X cuadrado, ¿factor de quién? Del 1 más 1 sobre x cuadrado. Y lo mismo en el denominador. 1 más 2 sobre x cuadrado, cuando el x tiende a infinito. Simplifico, me va a quedar el límite de 1 más 1 sobre x cuadrado, 1 más 2 sobre x cuadrado, cuando el x tiende a más infinito. El mismo análisis o la misma explicación que di antes. Crece mucho el denominador, por lo tanto eso va a tender a 0. Y me va a quedar 1. La asíntota horizontal, es i igual 1. El mismo análisis, como ves, está al cuadrado acá. Lo mismo va a suceder para el límite. Lo mismo sucede para límite de x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, cuando el x tiende a menos infinito. Y eso va a ser 1. Tratemos de imaginar cómo es la situación en forma gráfica. Entonces aquí va a estar el 1 y va a estar el 1. Y aquí vamos a tener la gráfica. No va a pasar del 1. Va a estar en esta parte. Es positiva y va a ser función par. El segundo ejemplo, en este ejemplo vamos a tener una función donde
La función es 3x menos 2 raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1. Entonces aquí, en el límite de esa función, cuando el x tiende a más infinito, va a tener un valor L1, y aquí el límite de f de x, cuando el x tiende a menos infinito, va a tener L2. Dependiendo entonces si se va a tener dos asíntotas. Vamos a empezar por eso. Pero como tenemos ahí una raíz cuadrada, vamos a utilizar la definición de valor absoluto. Raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Esa definición. Ahí tenemos espacio. Hacemos el primer límite. Para límite de f de x cuando el x tiende a más infinito, que es el límite de 3x menos 2 raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1, cuando el x tiende a más infinito. Nuevamente de la forma infinito sobre infinito. Hay que romper la indeterminación. Aquí esto lo dejamos igual, aquí factorizamos por x cuadrado. Vamos a tener el límite de 3x menos 2. Factorizamos, como dije, por x cuadrado, factor de 2 más 1 sobre x cuadrado. Cuando el x tiende a más infinito. El límite de f de x cuando el x tiende a más infinito. El límite de 3x menos 2, y aquí separo en dos raíces, raíz cuadrada de x cuadrado, raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x cuadrado. Allí. Cuando el x tiende a más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de 3, voy a factorizar acá, no lo voy a dejar igual, ¿no? Después en otro paso hago eso. Entonces raíz cuadrada de valor absoluto, raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x, valor absoluto de x. Raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x cuadrado. Voy a seguir ahí arriba para que se destaque bien el desarrollo. El límite de f de x cuando el x tiende a más infinito es el límite, como es los x son positivos, el valor absoluto es x. X raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x cuadrado. Y aquí factorizo por x. X 3 menos 2 sobre x. Cuando el x tiende a más infinito. Simplifico. Queda el límite de 3 menos 2 sobre x, la raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x al cuadrado, cuando el x se va a más infinito.
Y esto, eso es 0, y eso también va a ser 0, nos va a quedar 3 sobre raíz cuadrada de 2. Ahí tenemos eso. Igual a 3 sobre raíz cuadrada de 2 es asíntota horizontal. Veamos la otra. ¿Qué sucede cuando el x se va a menos infinito? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que no entiendo por qué cuando quita el 2x al cuadrado queda en 0. Eso de ahí arriba. Aquí. La gráfica, primero vamos a recurrir a la gráfica. Vamos a recurrir a la gráfica. La gráfica de y igual 1 sobre x. Esa es la gráfica, ¿cierto? Esa es la gráfica. Entonces, el límite de 1 sobre x, cuando el x se va a más infinito, ¿qué pasa con este valor? Entonces, ese valor tiende a 0. ¿No? Ah, ya. Y lo otro, para y igual a 1 sobre x cuadrado, es parecida a la otra, pero es de esta manera, así, ¿cierto? De función par. Entonces el límite de 1 sobre x cuadrado, cuando el x se va a más infinito, también es 0. Gráficamente. La otra aplicación, lo que crece es el denominador, porque crece mucho. Entonces toda la fracción tiende a 0. Ahí está gráficamente, y forma algebraica es que crece mucho el denominador. Ahí Ah, ya, está la profe, gracias. explicación. Pareciera que lo entendí. Veamos la otra. Lo otro va a cambiar aquí, ¿no? Ahí. Lo vamos a dejar esa parte escrita. Para límite de la función, pero cuando el x tiende a menos infinito, que es el límite, eso lo escribo, 3x menos 2, valor absoluto de x, raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x al cuadrado, cuando el x tiende a menos infinito. Y por definición de valor absoluto, eso es, factorizamos en x, me queda x tenemos el 3 menos 2 sobre x y menos el x ahora, menos la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x cuadrado, cuando el x tiende a menos infinito. Simplifico y evalúo, va a quedar menos 3 sobre raíz cuadrada de 2. Ahí está la otra asíntota. La otra asíntota es entonces igual menos 3 raíz cuadrada de 2. Resumen,
tenemos acá dos situaciones. El límite de una función cuando el x tiende a un valor. Y este crece mucho. Crece mucho ese valor. Y si ese crece mucho, ¿ya? Y sucede que no está definida la función para ese valor, esa se llama asíntota vertical. Por ejemplo, el límite de 1 sobre x menos 3 cuando el x tiende al valor 3. Aquí no está definido allí para el 3, no está en el dominio. Entonces esto crece mucho el valor dependiendo si me voy por la izquierda o por la derecha. Y eso se llama asíntota vertical. Y el otro caso que vimos es el límite de la función cuando el x tiende a infinito. Y si este valor es finito, ahí hablamos de I igual L asíntota horizontal. El título se llama de la primera unidad límite de continuidad. Le damos la parte de continuidad de una función en un punto. Continuidad de igual f de x en un punto. Definición. Igual f de x es continua en x igual a si se cumplen las tres condiciones que se presentan. La primera que debe estar la función definida en ese valor. Debe estar definido el valor. La segunda condición, debe existir el límite de f de x cuando el x tiende al valor a. Y la tercera es la igualdad de las dos anteriores. El límite de f de x cuando el x tiende al valor a sea igual a f de a. Ahí tenemos la definición. Presentemos un ejemplo. Ejemplo sea f de x 4 menos valor absoluto de x menos 2.
es continua en x igual 2, veamos la solución. Vamos a escribir la función como definida por tramos, porque eso es lo que me dice la definición de valor absoluto de x menos 2. X menos 2 es x menos 2 para todos los x mayores o iguales que 2, menos x menos 2 para los x menores que 2. Entonces eso va a implicar que mi función f de x me va a quedar para todos los x mayores o iguales que 2. X mayor o iguales que 2. Me va a quedar, hago ese cálculo acá, 4 menos el x menos 2. 4 menos el x más 2 me quedará 6 menos x. 6 menos x. Y para el otro tenemos 4. Con ese menos me va a quedar más el x menos 2. 4 más el x menos el 2. Y 2 más x. 2 más x para los x menores que 2. Ahí está. Uso de la definición. Solo de la definición. Primero, f en 2. Busco si está definida. Está definida acá. F en 2, entonces me voy a este tramo. Me queda 6 menos 2, 4. 6 menos 2, eso es 4. Ya. Aquí. El límite de la función, vamos a hacer acá mejor. El límite de la función cuando el x tiende a 2 por la izquierda. Cuando tiende a 2 por la izquierda estamos en este tramo. Entonces 2 más 2, 4. El límite, recordemos que para el criterio de la existencia del límite, que los límites laterales sean iguales. Si los límites laterales son iguales, va a existir el límite y asume ese valor. El límite de la función cuando el x tiende a 2 por la derecha. A 2 por la derecha. Estamos acá. 6 menos 2. 6 menos 2, eso es 4. Entonces eso va a implicar que va a existir el límite de la función cuando el x tiende a ese valor, que es 4. Existe el límite. Y la tercera parte de la definición me dice que tiene que darse la igualdad y se cumple. El límite de f de x cuando el x tiende al valor 2, eso es 4 y eso es f en 2. La respuesta es continua. Es continua en
x igual 2. Perfecto. La continuidad de una función en un punto. Y a lo mejor ustedes se están preguntando, ¿para dónde lo voy a ocupar esto? ¿Dónde lo puedo ocupar esta definición en un punto? Porque uno siempre habla de las funciones continuas en todo su intervalo. ¿Ya? Se ocupa en un teorema que se utiliza, que es el límite de una función continua. ¿Ya? El límite de una función compuesta. Si f es continua en A, en x igual a, y G continua en f de A, entonces el límite de G de f de x, cuando el x tiende al valor A, si esta función es continua, entonces tenemos la función continua por el límite de f de x, cuando el x tiende al valor A. Bueno, por ejemplo, si tenemos el límite de la función exponencial elevado a seno de x cuando el x tiende al valor 0. ¿Qué sabemos de la función exponencial? Sabemos que es una función continua, ¿no? Una función continua. Entonces tenemos e elevado al límite del seno de x. Cuando más grande allí, e elevado al límite del seno de x cuando el x tiende al valor 0. Y eso es el seno de 0 y el seno de 0 que es 0. E elevado a 0 y eso es 1. Esta propiedad la vamos a utilizar allí cuando hagamos alguna demostración. Vamos a recurrir. El límite de una función continua es la función continua del límite. Para terminar la clase o este tema, vamos a presentemos algunas gráficas donde la función
no es continuo. En un punto. Allí. Aquí, para esta se viene, llamémosle ese valor B. Se tiene primero, se tiene que F en A es B. Ese valor B. Segundo, existe el límite. Y ese valor, pongámosle, es C. Existe el límite de la función cuando el X tiende al valor A, que vale C. Pero el límite de f en b, f de x, cuando el x tiende al valor a, es distinto de f en a. Ahí falla. Hay una situación. La otra, podríamos hacerla más o menos similar. Tenemos el A y aquí tenemos el valor C. Entonces, existe el límite de f de x cuando el x tiende al valor A, que es C, pero f en A no está definido. No está definido. No está definido el valor. Eso para ilustrar algunas situaciones, ¿ya? Aquí uno habla de redefinir la función. La puedo redefinir asignándole el valor de C. ¿Ya? Presentamos entonces la primera unidad, donde en las sesiones anteriores dimos la definición informal de límite. Hicimos una tabla de valores, una tabla, pareciera que lo hicimos en forma gráfica, viendo la tendencia por la izquierda y por la derecha. Y ahí manejamos la notación por la izquierda y por la derecha. Y hablamos de existencia del límite. ¿Cuándo va a existir el límite? Cuando el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Presentamos también el álgebra de los límites. El límite de una constante es la constante, el límite de una suma, la suma de los límites, el límite, todo era natural aquí. Ahora, en algunos casos, ¿cómo evaluar los límites? ¿Cómo evaluar los límites? Si es un polinomio no hay problema, se evalúa. Ahora, si tenemos una expresión racional donde el numerador es un polinomio, el denominador es un polinomio, y es de la forma 0 sobre 0, allí hay ciertas técnicas para calcular el límite. Y hay otras formas indeterminadas también. Infinito menos infinito, también se puede calcular. Pasamos después a los límites trigonométricos, el límite del seno, el límite del coseno y el límite especial que es seno de x sobre x, que vale 1. Hicimos en la última sesión, dedicamos exclusivamente al límite trigonométrico. En esta sesión, un poco comprimido, porque me interesa llegar rápidamente al otro tema, que presentamos el límite infinito y el límite al infinito. El límite infinito, ahí se tienen las asíntotas verticales. Límites al infinito, si ese límite es un número real, ese valor es la asíntota horizontal. Después
continuidad en un punto. Que se dan esas tres condiciones. Esas tres condiciones. Que esté definido el valor y que estos dos coincidan con eso. Ahí se habla de continuidad. Ahora, si la función es continua en el intervalo, que sea continua para todos los valores. Todos los valores. ¿Dónde se va a ocupar, dónde se va a utilizar esto? ¿Dónde se va a utilizar esto? En el teorema de una función continua. Si f es continua, es el límite de f continua, f del límite. Hay un cambio allí. Eso se lo voy a recordar. Y me faltaría un par de ejercicios, pero ahí vamos a dejar sesión exclusiva para calcular límites que sea donde intervenga el infinito, que sea la forma infinito menos infinito. Bien, jóvenes, ¿ya? Nos vemos el miércoles, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar en la segunda unidad. Nos vemos, Michelle, el miércoles, Cristian, Catherine, Luis,